Me he dado la tarea de escribir esto porque ya estoy cansado. Cansado de encontrarme a mí mismo reflexionando solitariamente sobre todo esto, recordándome una y otra vez que todo lo que pasó fue real. Antes de comenzar, quisiera que me perdonaras. Hay algunos detalles que omitiré deliberadamente como una manera de protegerme a mí y a los implicados en esto. No es lo mejor, pero espero lo entiendas. Al final, comprenderás el porqué de hacer esto. El pueblo donde pasé mi infancia siempre fue algo peculiar. No era precisamente un centro turístico, pero hubo una época en la que mucha gente iba y venía por cuestiones de trabajo en las áreas circundantes. Esto cambió con el pasar de los años, pues mucha gente se mudó a las grandes urbes que estaban más cercanas a la capital del estado, haciendo que el pueblo poco a poco se volviera más un sitio de paso que un lugar en pleno desarrollo. Esto provocó que muchas empresas cerraran o se trasladaran durante el siglo pasado, y entre ellas estaba el viejo hospital. La verdad es que no podré referirme a esto como un hospital. Era más bien una clínica modestamente más grande que las demás, la cual fue construida durante la época en la que el pueblo recibía muchos visitantes. Solo eran 2 edificios generales, en donde gran parte de uno funcionaba como almacén. Ambos contaban con 2 pisos de altura, pero ninguno tenía sótano. Contaba con un gran terreno como jardín, pero este estaba bardeado por los espesos pinos del bosque. Como dije, era más una clínica que intentaba pasar por hospital, y la realidad es que solo era eso. Cuando el verdadero hospital general se inauguró en el pueblo de al lado, la gente empezó a preferir el viajar por carretera unos cuantos minutos para tener sus malestares con medicinas y doctores de primera que usar los viejos y anticuados remedios del viejo hospital. Con el tiempo, el personal y todo el equipo médico fueron trasladados al nuevo hospital general, dejando a este olvidado, con la promesa de que se remodelaría para usarlo como una central auxiliar de este último, cosa que nunca pasó. A partir de este momento, se dice que muchas personas se disputaron la autoría de los terrenos donde se encontraba el viejo hospital, desde familias que llevaban años en el pueblo hasta el mismo estado. Si me lo preguntas a mí, era una disputa sin sentido. No era rentable gastar dinero en una clínica a la cual ya no tenía relevancia, al igual que nadie iba a querer comprar un lugar así, y menos por la gran cantidad de historias que éste había empezado a crear alrededor suyo. La primera vez que escuché la leyenda del fantasma del viejo hospital fue en el salón del 6º grado, gracias a mi amigo Oliver. Antes de que me lo preguntes, sí, este Oliver era mi mejor amigo, el cual era algo molesto, pero no podía pedir más de alguien que de igual manera disfrutaba pasar el rato conmigo. Aquella vez nos encontrábamos todos en el salón de clases reunidos, delante del banco de Oliver, escuchando una vez más la historia del viejo hospital, de cómo una maldición había caído sobre este, del doctor asesino del 2.º edificio, acabando con la historia del fantasma, el cual rondaba en los viejos y derruidos pasillos del abandonado hospital. He de admitir que, de todas las historias, lo del fantasma era mi favorita. Y entonces, todos se fueron, nos relataba Oliver. Todo el personal se fue en una noche, dejando a una mujer encerrada en el almacén del viejo hospital. Nadie fue por ella, pues nadie quiso volver. Y es por eso que a día de hoy, esta mujer se aparece por todo el viejo hospital, esperando su próxima víctima con la cual consumar su venganza. O tal vez para que le hagan compañía. Supongo que puedan ir a averiguarlo alguna vez. La manera en la que Oliver relataba aquella historia de terror siempre hacía gemir a mis compañeros. A todos excepto a mi amiga Sara. En ese momento, ella era la chica más inteligente del salón. Era algo que no la hacía muy popular con las demás, pero que a mí y a Oliver nos importaba poco. No obstante, ella siempre se sintió superior en cuanto a las historias de terror se refería, especialmente las que tenían como protagonista el dicho hospital. Y en esta ocasión no fue la excepción. ¿Otra vez con la leyenda del fantasma?, se burló Sara, mientras apartaba un libro de su vista. ¿En serio que todos aún a día de hoy se creen ese cuento? Todos la voltearon a mirar algo avergonzados, pero la mirada de ella estaba puesta en la de Oliver, el cual también la observaba de manera retadora. Todos se quedaron en silencio, incluso yo, esperando una nueva discusión sobre quién tenía la razón. Pero parecía ser que Oliver tenía un as en la manga desde hace mucho, el cual por fin tenía oportunidad de usar.
Sé cómo invocarla, apuntó Oliver. ¿Invocar qué cosa?, respondió Sara enfadada. Pues al fantasma. Algunos amigos de mi hermano encontraron la guarida del fantasma dentro del hospital. Solamente es cuestión de ir y hacerle una visita. Sabiendo dónde iba todo esto, me levanté e intenté calmarlos, fallando una vez más como siempre. Todo el salón estaba callado, esperando por saber quién sería el ganador de esta contienda. Oliver y Sara mantuvieron su mirada sobre el otro más tiempo del que pude contar. Parece que habían pasado horas, pero la realidad es que solo habían pasado unos cuantos segundos. Entonces, el profesor llegó al aula y todos volvimos a la clase. Debo de decir que esta fue la primera y única vez que vi a mis amigos tan furiosos. ¿Será que ya estaban cansados de todo el asunto? ¿Quién debería tener la razón al final? Como siempre, la última palabra me la cedían a mí, cosa que yo siempre odié. Pero, por suerte, en esta ocasión no tuve que decir nada. Ese día, caminando a casa junto con Sara, intentando aconsejarla sobre cierto tema con sus padres, Oliver llegó junto a nosotros y sacó de nuevo el tema del fantasma. Sara y yo volteamos los ojos al unísono. «Vamos, chicos, sé que me creen», insistía Oliver. «Por primera vez en la vida puedo jurar con mi alma que esto es verdad, y en esta ocasión podemos verlo con nuestros propios ojos». Sara se detuvo completamente y se colocó frente a Oliver. Esta no estaba enojada. Más bien se notaba algo cansada. Oliver se sorprendió y tanto él como yo dimos un paso atrás. «Yo sé que te gustan las historias de fantasmas, Oliver», dijo ella, «pero no creo que sea buena idea ir por ahí metiéndole ideas a la cabeza a la gente nada más porque sí. ¿Un ritual de invocación? Ya llegaste demasiado lejos». Sara pasó por un lado de Oliver sin decir más. Oliver volvió a insistir colocándose frente a ella. En ese momento, intenté decirles que ya casi era completamente de noche, siendo ignorado como siempre. Con una emoción que nunca había visto tomar control de él, Oliver nos empezó a explicar los pasos que debíamos de seguir para, primeramente, entrar al hospital, llegar al segundo piso y dar inicio con el supuesto ritual de invocación. Sara escuchó el sinsentido unos minutos, hasta que cerró los ojos, extendió su mano frente a Oliver y dio un largo suspiro. «¿Está bien?» «¿Está bien qué?», preguntó Oliver temeroso. «Que si decides ir al viejo hospital yo te acompañaré», apuntó Sara. «Prefiero eso a seguir escuchándote llorar toda la semana sobre este tema». Esta acomodó la mochila sobre sus hombros y pasó por un lado de Oliver nuevamente, esta vez sin decir una palabra más. Recuerdo cómo Oliver giró lentamente su cabeza hacia mí. Su rostro pasó de sorpresa a emoción en menos de 2 segundos. Yo solo pude concederle un pulgar arriba y una sonrisa fingida, mientras intentaba alcanzar a Sara. Después de eso, los tres seguimos nuestro camino a casa, quejándonos uno por uno de lo pesada que era la vida escolar en ese momento. Durante la hora del almuerzo al día siguiente, Sara, Oliver y yo nos reunimos para formular nuestro plan, el cual iba algo más o menos así. Sara avisaría a sus padres que pasaría la noche del próximo sábado en casa de nuestra amiga Janet, a la cual ya le habíamos platicado un poco sobre la situación. Ella no aceptaba el hacer algo tan estúpido, y menos aceptaba que Sara estuviera implicada, pero como ella le debía un favor a esta última, tuvo que acceder a volverse su coartada. Mientras tanto, Oliver y yo le diríamos a nuestros padres que pasaríamos la noche de ese mismo día en la casa del otro, algo que era normal para ellos. Confiando en la suerte, nadie notaría nuestra ausencia hasta haber vuelto del viejo hospital. Teniendo en cuenta que la primera fase del plan tuviera éxito, lo siguiente sería entrar al hospital. Oliver nos dijo que su hermano y sus amigos habían hecho un agujero en la reja, no muy lejos de la entrada sur del terreno, a un lado de donde iniciaba el bosque. A partir de ahí, solo sería caminar en línea recta, superando cualquier obstáculo que la naturaleza quisiera imponernos, para así llegar a la entrada del edificio principal. Mover la pesada puerta no sería difícil, pues esta ya no contaba con ningún impedimento para ser abierta, algo que, nuevamente, le debíamos de agradecer al hermano de Oliver. Después, solo sería encontrar las escaleras, subir al segundo piso y llegar a la última habitación del pasillo principal, lugar en el que, supuestamente, habitaba el fantasma. Puesto en papel, no era un mal plan, e incluso a día de hoy me impresiona lo sencillo pero eficaz que puede llegar a ser. Incluso Sara estuvo de acuerdo en ese entonces.
El problema más grande solo se daría si por alguna razón nuestros padres se comunicaban entre ellos, cosa que era improbable, pero que podría ocurrir. Al no encontrar una posible coartada en una situación como esa, decidimos que, si llegara a ser ese el caso, tendríamos que improvisar. Este es un buen momento para recordarte que nosotros solo éramos unos jóvenes jugando a los investigadores paranormales para ser más exactos. No teníamos experiencia, herramientas, ni mucho menos verdaderas razones para ir a ese lugar, el cual podría ocultar cualquier cosa dentro de sus derruidas paredes. Recuerdo el haber pensado en esto en varias ocasiones durante los días que quedaban para el fin de semana, pero al ver a mis amigos entusiasmados por la expedición y teniendo un plan que podría funcionar, la realidad es que nunca se me pasó por la cabeza tener aquello. Sincerándome contigo, la verdad es que, para ese punto, yo también tenía bastantes ganas de ver el famoso fantasma del hospital. Sin darnos mucha cuenta de ello, había llegado el día. Me levanté por la mañana sin muchas ganas de hacerlo, con los nervios de que dentro de poco nos enfrentaríamos a lo desconocido. Esta idea rondó mi cabeza mientras desayunaba mi cereal de chocolate. Para mi sorpresa, mis padres se habían salido de último minuto, dejándome una nota en el refrigerador, donde explicaban que mi tía había sido internada en el Hospital General y que no estaban seguros de a qué hora regresarían. Me dejaron un poco de dinero y me explicaron que si necesitaba algo, le dijera al vecino, al señor Greg. Esto lo tomé como una señal, como una oportunidad de que esa noche debía de hacerse lo acordado. Subí nuevamente a mi habitación, saqué mi vieja linterna de mi cajón de calcetines y la metí en mi mochila. Esta fue la manera en la que me dije a mí mismo que ya no había marcha atrás. Faltando solo unos minutos para que el sol se ocultara, decidí ponerme en marcha. Con la mochila lista y después de haberles dejado una nota a mis padres donde explicaba que me quedaría en casa de Oliver, salí de mi casa. El día anterior, a la hora del almuerzo, Sara, Oliver y yo acordamos vernos a las 7 p.m. debajo del farol de la esquina en donde iniciaba el terreno del viejo hospital, el último farol de la calle. Mientras caminaba y hacía memoria de las cosas que llevaba conmigo, pensaba que en cualquier momento me encontraría por el camino con un Oliver extasiado, lleno de emoción, saltando de un lugar a otro. Pero en cambio me encontré con Sara. Iba caminando unos metros por delante de mí. Grité su nombre y corrí para alcanzarla. Ella dio un ligero salto de sorpresa, solo para voltear los ojos al verme. Recuerdo que le pregunté una última vez si estaba segura de todo esto, que estábamos a tiempo de echarnos para atrás y dejar así las cosas. Ella dio un suspiro, para después recoger su cabello con su típico listón rojo, el cual siempre usaba cuando quería que la tomaran en serio. Después de eso, ambos seguimos caminando. Si te soy sincera, no tengo muchas ganas de ir, me confesó. Tengo miles de cosas más interesantes que hacer que meterme a un sitio abandonado en medio de la noche en compañía de ustedes dos. Incluso mientras caminaba, pensé mucho en cambiar mi rumbo a casa de Janet. Tal vez no te has dado cuenta, pero esto no lo hago por mí. No lo hago para ganar una discusión o para sentirme inteligente. Lo hago para ayudar a Oliver, para ayudarlo a superar todo esto. ¿Has notado que, al contrario de ti y los demás chicos, él es el único que aún sigue metido en las historias de fantasmas y cuentos sobrenaturales? Sé que no tiene nada de malo tener pasatiempos, pero pienso que ese es un buen momento para pasar página, y si tú y yo podemos ayudarlo una última vez, estaré feliz de que me acompañes. Ya es momento de pararle el tren a ese idiota. Sara apretó un poco más el listón de su pelo y no dijo nada más. Hasta ese punto, nunca me había tomado esta excursión como algo más allá que un simple capricho de Oliver, pero ahora por lo menos lo pude entender de parte de Sara. ¿Es que todo esto lo había planeado desde el principio? ¿En serio que Sara podía llegar a tal extremo para ayudar a Oliver? ¿O es que solo se lo estaba inventando para verse humilde ante la situación? Decidí no hacer más preguntas y solo me limité a confesarle que tenía un poco de miedo. Ella me respondió, diciéndome que también lo tenía. Cuando doblamos en la última calle antes de llegar al farol, observamos que debajo de él ya se encontraba Oliver, acompañado de su hermano mayor. No me sorprendía la idea de pensar que bien pudo acampar toda la noche en el lugar con tal de no perderse el momento.
Por otra parte, su hermano se veía desinteresado por la emoción de su hermano, algo que era normal en él. Cuando Oliver vio que nos acercábamos, ese salió corriendo a nuestro encuentro con una sonrisa de oreja a oreja. Nos explicó que su hermano solo había ido para mostrarnos el lugar exacto en donde se encontraba el agujero en la reja y que no le diría nada a nadie. Sara y yo nos miramos un momento, pero solo pudimos encogernos de hombros. Repasamos el plan una vez más, verificamos las cosas que llevábamos con nosotros y, sin nada más que hacer, nos pusimos en marcha. El hermano de Oliver iba al frente, seguido de este último, mientras que Sara y yo íbamos detrás de ellos. Estando ya al borde del bosque y con la luz del último faro a una distancia considerable, nos pegamos un poco más a la reja, mientras que el hermano de Oliver buscaba el agujero con ayuda de una linterna. Más temprano que tarde, este gritó «¡Aquí!», atrayendo la atención de todos al pequeño agujero en la reja. Este era de poco más de 1 metro, por lo que lo hacía perfecto para pasar desapercibido. Oliver me hizo una seña para que pasara yo primero, con Sara detrás de mí. Al levantarme del suelo, vi cómo el hermano de Oliver le susurraba algo en el oído a este último. Se le veía muy serio e incluso tal vez algo enojado. Oliver le dijo entre risas que todo estaría bien y este pasó por el agujero sin más. El hermano de Oliver nos observó una última vez, apagó su linterna y se retiró sin decir nada más. Comenzamos a caminar en dirección al viejo hospital, el cual ahora se veía más grande y claro, al no tener ningún pino a su alrededor, además de estar empapado con la brillante luz de la luna. Antes de decirlo, te diré que sí, se veía muy tenebroso, pero además había algo más ahí. El derruido edificio junto con su pesada atmósfera me transmitía algo más que solo temor. Venía a mí un sentimiento de melancolía y tristeza cada vez que levantaba la mirada para ver el pobre edificio casi en ruinas. Era algo deprimente. Después de caminar un rato entre la maleza y los bancos de tierra, nos encontramos cara a cara con el viejo hospital. La entrada principal estaba casi totalmente grafiteada por completo, obra de los chicos mayores, los cuales quién sabe cuántas veces habían ido al lugar. Las grandes puertas principales estaban entreabiertas y el candado estaba tirado a un lado. Oliver se acercó rápidamente con intención de abrirnos paso a todos, empujando con todas sus fuerzas una de las pesadas puertas de madera, ya casi completamente carcomida. Con mi ayuda, y después de un terrible rechinido, logramos moverla lo suficiente como para poder pasar. Sara fue la primera en entrar, después Oliver, y por último yo. El recibidor no era mejor que la fachada principal. Es más, podría decir que se veía peor de lo que uno podría imaginarse. Grafitis en las paredes, basura por todo el suelo, escombros en cada rincón, humedad escapando del techo. Parecía que el significado de la palabra abandono le habían pensado al mirar este escenario. Si no supiera ya que esto antes era un hospital, pensaría que el lugar habría sufrido algún tipo de ataque aéreo, de esos que se hacían durante la Segunda Guerra Mundial. En resumen, la naturaleza ni el clima habían tratado bien al edificio. La verdad es que el lugar era un asco. Los tres nos quedamos observando el panorama unos minutos, tanto por el asombro como para intentar escuchar cualquier tipo de sonido que nos indicara la presencia de algún tipo de intruso. Pero al final, solamente se podía escuchar el sonido del viento acariciar las ramas en los pinos. Caminando con linterna en mano, los tres comenzamos a avanzar de forma recta, siguiendo el largo pasillo principal, sin enfocarnos en las puertas que se alzaban a cada lado de nosotros. Algunas estaban bloqueadas por escombros de basura, e incluso una tenía atorada a medio salir una camilla ya oxidada. Era como si el paciente hubiera querido huir del lugar, aún con todo puesto. Quise hacer una broma sobre esto, pero al mirar a Sara, noté que estaba ciertamente asustada. Oliver estaba muy emocionado como para notarlo. Le di una palmada en la espalda y le sonreí. Ella solo saltó y volteó los ojos cuando vio que solo era yo. Después de caminar unos minutos en total oscuridad, logramos alcanzar las escaleras. Esas le ponían fin al pasillo principal y nos invitaban a subir. Mientras lo hacíamos, recuerdo haber visto un grafiti pintado en la pared frente a nosotros. Uno que solo tenía el nombre del hermano de Oliver en letras negras y rojas.
Este último casi llora del orgullo al mirar esto. Cuando todos nos encontramos ya en el segundo piso, nos quedamos petrificados. Pese a lo que uno podría pensar teniendo en cuenta lo visto en el recibidor, la verdad es que el segundo piso no se veía tan mal como el anterior. Esto era un pasillo igual de largo que el primer piso, con muchas puertas a cada costado, algunas cerradas, otras entreabiertas. Aunque había basura y manchas de humedad en las paredes y el techo, los escombros y grafitis se encontraban ausentes. Era como si nadie hubiera pisado el lugar desde que el hospital se cerró. Junto a ello, no había presencia de viento o de sonido de los árboles, más que el que provenía desde las escaleras, como si todas las ventanas de este piso estuvieran cerradas. Tal vez sea cosa mía, pero también recuerdo sentir que la oscuridad del lugar era diferente. Se sentía, de cierta manera, como una oscuridad desconocida. Después de un tiempo sin movernos y de solo apuntar la linterna de un lado a otro, Sara fue la que comenzó a caminar. Oliver espabiló y la comenzó a seguir, cosa que me dejó un poco más atrás. Como dije, el pasillo no tenía grafitis, pero sí había muchas marcas de deterioro, como si el piso fuera a caerse en cualquier momento. Después de alcanzar la mitad del pasillo, Oliver gritó para que le prestáramos atención a lo que apuntaba con su linterna. Allá, a la lejanía, al final de la estancia, se encontraba la última puerta del pasillo. Oliver corrió eufórico, mientras nosotros lo seguíamos intentando detenerlo. Al estar los tres frente a frente a aquella puerta y con ayuda de las linternas, pudimos observarla mucho mejor. Era una puerta de madera oscura, muy parecida a todas las demás que aún seguían de pie en el hospital. Deteriorada, pero no al nivel al que uno pensaría. Libre de grafiti, pero muy golpeada. El símbolo de baño para mujeres era apenas reconocible sobre la madera. Además, parecía estar solo entrecerrada. Un ligero goteo de agua cayendo al suelo se escuchaba del otro lado, propio de la humedad del lugar. Oliver se arrodilló frente a la puerta y comenzó a sacar los materiales para el ritual de su mochila. Un pequeño mantel blanco, una vela negra, un recipiente con sal y un encendedor. Extendió el mantel en el suelo, colocó la vela sobre este, vertió un poco de sal a su alrededor y terminó encendiendo la vela. Emocionado, nos hizo una seña para que nos arrodilláramos con él. Sara y yo cruzamos miradas un segundo, apagamos las linternas y nos colocamos junto a Oliver. La luz de la vela muy apenas alumbraba a los tres. «Oh espíritu del viejo hospital», comenzó a decir Oliver en voz alta. «Si estás aquí, te invitamos a nuestra conversación. Eres libre de presentarte si así lo deseas». Los tres nos quedamos en silencio, pero no hubo respuesta. Oliver repitió una vez más su frase, sin éxito. Eso le pidió a Sara que recitara aquellas palabras, pero se negó de forma molesta. Al intentar hacerlo, Oliver y yo un par de veces, dejando algo de tiempo entre rezos, no parecía estar funcionando. Parecía que era demasiado bueno para ser verdad. «Ahí está tu fantasma», se burló Sara. «Parece ser que solo era el goteo de una llave mal cerrada dentro del baño. ¿Por qué no me sorprende?» «Si te crees tan lista, ¿por qué no dices la frase tú?», refunfuñó Oliver. «Lo haré para que te quede claro de una vez por todas que esto no es real». Sara se puso de pie, se aclaró la garganta y dijo: «Oh espíritu del viejo hospital, si estás aquí, te invitamos a nuestra conversación. Eres libre de presentarte si así lo deseas». Los tres guardamos silencio, pero no pasó nada. Sara emitió una risita, mientras que Oliver solo bajó la cabeza de la ira. Pero, antes de que yo pudiera decir nada, algo nuevo se alcanzó a escuchar. 2 leves golpes se escucharon desde el otro lado de la puerta. Sara me miró un segundo y después miró a Oliver. Este la miró también y le hizo una seña para que volviera a decir la frase. Con miedo, Sara la repitió lentamente una vez más. Otros 2 leves golpes se escucharon del otro lado. Oliver se levantó y nos tomó de las manos, cosa que fue rara, pero que no me importaba en lo absoluto en aquel momento. La vela comenzó a temblar ligeramente. Oliver, ahora con cierto valor, nos soltó y se acercó lentamente a la puerta. Yo le dije en voz baja que no lo hiciera, pero hizo caso omiso de mi advertencia. Al estar frente a frente,
Este puso su oreja contra la puerta, mientras que daba 2 leves golpes a la misma con su mano. Un muy ligero golpe se escuchó como respuesta. Oliver nos volteó a ver con una cara entre asombro y felicidad, invitándonos a acercarnos. Sara tenía miedo en su mirada, pero a pesar de ello, dio un largo suspiro. Se apretó su listón y se acercó lentamente junto a Oliver. Intenté hacer que volvieran conmigo, pero por la oscuridad no podían verme del todo bien. Eso o tal vez solo me ignoraban. Ya con la oreja en la puerta, Sara le dio 2 ligeros golpes. Ahora, también fueron 2 golpes los que sonaron al otro lado. Oliver miraba a Sara con una cara de satisfacción, mientras que ella solo volteaba los ojos. Ambos me señalaron para que lo intentara, así que no me quedó más remedio que hacerlo. Al caminar hacia la puerta, y al no haber prácticamente nada de luz, hizo que me tropezara con un fragmento de escombro, cayendo sobre la vela, apagándola y dejándonos completamente a oscuras. En ese momento, Sara empezó a gritar histéricamente. Me levanté lo más rápido que pude y comencé a buscar por el suelo mi linterna. Oliver también saltó de la puerta y comenzó a buscar, todo mientras Sara gritaba y gritaba. Después de unos segundos de confusión, encontré mi linterna y la encendí en dirección a Sara, gritándole que ya todo estaba bien. Pero la cosa era peor de lo que parecía. Desde dentro del baño, un horrible y muy sucio brazo tenía sujetado a Sara del suyo. Ella dejó de gritar y comenzó a intentar librarse de tal cosa. Oliver y yo nos quedamos como idiotas viendo la escena, momento en el que Oliver salió corriendo para ayudarla, conmigo detrás de él. Oliver empezó a hacer fuerza junto con Sara para separar aquel horrible brazo, mientras que yo sujetaba el brazo del atacante e intentaba separarlo también. Este era de un nauseabundo color gris y se sentía tan frío como una bolsa de hielos del supermercado. A pesar del esfuerzo, el brazo poco a poco conseguía arrastrar a Sara hacia el interior del baño. Ella comenzó a llorar, suplicando que no la dejáramos sola, mientras que nosotros usábamos todas las fuerzas para liberarla. Esa cosa tenía una fuerza sobrehumana y no parecía dar marcha atrás. Entonces, un fuerte estruendo se escuchó desde el interior del baño, una combinación entre un golpe y un doloroso quejido. Este hizo que Oliver cayera al suelo de la impresión, dejándome a Sara y a mí solos. Después de lo que parecían horas de forcejear, sentí como unas garras arañaron mi brazo, haciendo que perdiera fuerza, y fue el momento en el que esa cosa arrastró violentamente a Sara dentro del baño, empujándome y tirándome al suelo en el proceso. Sara gritaba desde el otro lado, mientras que Oliver y yo intentábamos tirar la puerta con embestidas y patadas. Los gritos de ella solo hicieron que ambos comenzáramos a llorar de la impotencia. Y de la misma manera en la que comenzó todo, también se acabó. Después de varios minutos, Sara dejó de gritar, y no se escuchó nada más en todo el edificio, salvo el ligero goteo al otro lado de la puerta. Oliver y yo seguimos forcejeando un buen rato, hasta que pudimos partir en 2 la puerta y entrar al baño. Pero no había nada, salvo los inodoros y una derruida regadera. Desesperadamente, y con linterna en mano, Oliver y yo buscamos a Sara entre cada rincón del baño, pero no la encontramos. Ambos registramos todo el hospital aquella noche, una y otra vez, sin éxito alguno, solo para al final volver de nuevo a la última puerta del 2º piso. Pero ella ya no estaba ahí. No estaba ahí, ni en ninguna otra habitación. Ella ya no estaba. Ya te imaginarás lo que pasó después de esto. Como mis padres aún no habían llegado a casa, usamos la pijamada como coartada para ambos. No era algo que nos enorgulleciera, pero era lo único que podíamos improvisar. Antes de que te lo preguntes, al llegar a casa esa noche, descubrí que no tenía ninguna marca en mi brazo. Cuando la policía se involucró, Janet nos delató sobre la coartada de Sara. Nosotros solo dijimos que, a pesar de que teníamos planeado ir al viejo hospital, ella nunca se presentó. Ambos sabíamos que no nos creerían y que muy posiblemente nos meterán a la cárcel al ser los únicos sospechosos. Es por eso que nunca dijimos nada. Nunca le dijimos nada a nadie. El tiempo pasó
y finalmente la policía se rindió, dando a Sara simplemente como desaparecida. Su familia nunca se recuperó de aquello, ni nosotros tampoco. Oliver se volvió un drogadicto años después, con varios intentos de suicidio en su historial, mientras que yo decidí ir a un psicólogo y tomar medicamentos que aún me llegan a recetar. Pero a pesar de nuestros problemas, aún tuvimos un muy ligero contacto, uno que muchos años después pudimos usar para poder hablar de lo sucedido, así como lo hago contigo ahora. Por su parte, el viejo hospital finalmente fue demolido años después, y en el área se construyó uno más modesto, como una simple clínica provisional. Así, el viejo hospital se fue, y con él, todas sus leyendas. Ya han pasado más de 20 años. Para estas fechas, Oliver ya está en recuperación, y está metido más que nunca en los temas de paranormales como una nueva manera de escapar de la realidad. ¿O tal vez fue a raíz de lo que nos pasó? La verdad es que no lo sé. No me he enterado de esto hasta hace no mucho, cuando me mandó un correo para saludarme. Mientras nos poníamos al corriente, poco a poco salió el tema de Sara y del viejo hospital. Le confesé que ya le había platicado el tema a mi esposa, mientras que él lo había hecho con un amigo de confianza, el cual trabaja como guardia de seguridad en la nueva clínica del pueblo. Gracias a este amigo, Oliver pudo hacerse con algo sumamente interesante, algo que era la verdadera razón por la que éste me mandó un mensaje en primer lugar y la que hizo que nunca más pudiera contestar a su correo. En este último, mandó un archivo adjunto, una imagen tomada de una cámara de seguridad de la clínica. Al principio no parece haber gran cosa, sino hasta que miras el fondo de la fotografía, en donde se alcanza a apreciar la borrosa silueta de espaldas de una niña corriendo por el pasillo, en donde solo se le puede distinguir su cabello, el cual lleva recogido por un corto y sencillo listón rojo.